Buenas tardes. Bueno, agradezco desde luego inicialmente a la Universidad Veracruzana la invitación para estar esta tarde aquí acompañando en la mesa a mis colegas a quienes admiro por el trabajo monumental que hoy presenta. Voy a leer algo breve para plantearles un poco cuál es mi punto de vista en términos generales acerca de este volumen. Laura Méndez de Cuenca es la escritora decimonónica mexicana cuya obra ha concitado más atención en nuestra centuria. Circulan en bibliotecas y librerías por lo menos 2 aproximaciones biográficas. Hay una sugerente cantidad de artículos, libros y tesis dedicadas al análisis y la interpretación de sus cuentos, ensayos, poemas y novelas. Hay ediciones de sus libros, así como transcripciones de sus cartas públicas y privadas. Laura Méndez es objeto de interés en el terreno literario, pero también en el docente, pues fue escritora y profesora. Fue representante del gobierno mexicano en eventos internacionales. Incluso hay premios regionales y nacionales para rendir homenaje a esa polígrafa nacida en el Estado de México en 1853 y muerta en la Ciudad de México en 1928. Tanta atención brindada a su vida y obra es inusual en un contexto académico donde poco se ha estudiado a las escritoras nacidas en la centuria antepasada. Hace unos años era habitual, incluso en círculos académicos, escuchar voces que desautorizaban cualquier investigación relativa a escritoras como Laura Méndez, Isabel Prieto, Esther Tapia, Laureana Ray y Refugio Barragán, entre otras. Y esa desaprobación explícita se basaba en un palmario desconocimiento de lo escrito, editado y traducido por ellas y otras de sus contemporáneas. La verdad es que en el siglo XIX mexicano tuvimos mujeres poetistas, dramaturgas, ensayistas, novelistas y periodistas. Por lo menos a partir de 1870 hubo también editoras de revistas, y mucho antes las traductoras aparecieron en revistas editadas por varones. Varias fueron incluidas en antologías poéticas y mencionadas en libros de historia literaria de su tiempo. Fueron noticia en los diarios donde reportaban sus actividades públicas y algunas privadas. Participaron en las bohemias literarias ajenas y fundaron las propias. Opinaron sobre política, historia, educación, arte, etc. Durante buena parte del siglo XX, sin embargo, se tendió a soslayar hasta el olvido la obra de esas escritoras mexicanas. Sí, hay excepciones. Los bibliófilos José Luis Martínez y Fernando Tola atesoraron libros y revistas de las decimonónicas. José Emilio Pacheco reconoció y aplaudió la vena poética de Laura Méndez y María Enriqueta Camarillo. Luis Mario Schneider editó trabajos poéticos de Rosa Carreto y, desde luego, el grupo de teoría y crítica literaria feminista Diana Morán realizó un trabajo señero titulado Las voces olvidadas, publicado en 1991, donde divulgó la existencia de un puñado de autoras. Pero, salvo en los casos de Schneider y Tola, la investigación con fuentes de primera mano fue sustituida por la revisión de fuentes secundarias, donde, como ha quedado dicho, la escritura de aquellas mexicanas no solía conocerse ni valorarse. El resultado era, en suma, la reiteración de acción. Los comentarios críticos ni siquiera revisaban, analizaban, interpretaban los libros de poesía de esas escritoras. Y no lo hacían, se adivinará, debido a que desconocían su existencia. No han leído a quien probablemente fue la primera poeta mexicana que había publicado sus versos en un volumen entre 2 pastas, es decir, la veracruzana María del Carmen Cortés, autora de ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, publicado en 1866. Ella, la michoacana Esther Tapia, la también veracruzana Josefina Pérez, la tlaxcalteca Dolores Salazar de Payán, la jalisciense Refugio Barragán, la capitalina Beatriz Carlota Portugal, casi precisamente el compilador del libro que hoy nos convoca ha dedicado sendas investigaciones a Josefina Pérez de García Torres, el libro Poemas Escogidos, en el año 2022, y Soledad Manero, con poesía y otras obras en verso y prosa del año pasado. A eso se suman los esfuerzos de académicas como Socorro Guzmán, Lucrecia Infante, Elvira Hernández, Lilia Granillo, Alicia Ramírez, entre otras colegas que circundan en sus investigaciones la obra literaria y periodística de las decimonónicas mexicanas. Con todo, nuestro conocimiento del corpus de las decimonónicas es aún insuficiente. Seguimos descubriendo obras de cuya existencia no teníamos noticias. Por ejemplo,
Hasta hace poco se creía que la primera novela publicada por una mujer en el México independiente era Premio del Bien y Castigo del Mal de 1884, de Refugio Barragán, pero actualmente sabemos que hubo por lo menos 8 novelas anteriores a esa. 8, y apenas lo sabemos ahora. Con base en todo lo antedicho, quiero destacar las aportaciones documentales que el doctor Ángel Fernández está haciendo a la historia de las letras decimonónicas en general, y en particular a la de la escritura pública de las mexicanas. Su labor arqueológica resulta en ediciones muy bien documentadas y cuidadas, respetuosas ante materiales textuales casi inexplorados. Sobre Laura Méndez, pues, se ha escrito antes y no poco, pero cantidad no es calidad. En este sentido, hay que admitir que una de las muchas contribuciones del libro presentado hoy por el doctor Fernández es la detección y develación de varios errores en los que han incurrido los editores de la poesía de Méndez de Cuenca. Atribuciones de poemas y seudónimos sin sustento, transcripciones descuidadas, dataciones erróneas, mutilaciones, falta de pulcritud, para decirlo con amabilidad. En contraste, con humildad intelectual, el doctor Fernández afirma en este libro, lo cito: la presente edición no ha tenido la consigna de ser la poesía completa de Laura Méndez de Cuenca. Ha pretendido fijar, en cambio, las versiones definitivas de los poemas conocidos de esta escritora y además proporcionar al lector, de la mejor manera posible, la práctica totalidad de sus poemas y de estos, la mayoría de sus versiones, hasta hoy dispersas y sin reunir. Se trata de un trabajo rigurosamente provisional. Hasta aquí las palabras del doctor. El estudio introductorio establece que la obra poética de Laura Méndez de Cuenca puede dividirse en 3 grandes etapas que además vertebran la edición, a saber, 7 poemas de la primera etapa que van de 1873 al 75, 47 poemas de la segunda etapa de 1884 a 1905 y 10 poemas más de la última etapa de 1915 a 1928. Además, hay 20 traducciones de poemas originalmente escritos en alemán, francés, griego, inglés, italiano y latín. Este estudio introductorio contiene también una acuciosa exposición dedicada a los rasgos de la expresión creativa de la escritora, los vínculos entre eso y su biografía, la evaluación de las recopilaciones de poemas de Méndez de Cuenca, las inexactitudes del más reciente editor, las enmiendas a esa edición de 2011 y los criterios de la edición actual. Después figura una pródiga cronología al estilo de la dedicada por Pedro Tafarel Peralta a Manuel Acuña, y ahí nos es dable observar paso a paso la vinculación de la escritora con la constelación de voces literarias de su entorno, su genealogía familiar, su relación con Manuel Acuña y Agustín Cuenca y otros poetas pretendientes, su vínculo con figuras históricas como Justo Sierra o Porfirio Díaz, su formación académica y el largo periplo profesional, tanto literario como docente, la aparición de sus numerosos textos, poemas, cuentos, artículos, informes en revistas, periódicos y antologías, sus viajes a Estados Unidos y Europa, sus sabrosas cartas, la mezquindad con que fue tratada por la burocracia profesoril al final de su vida y los sucesivos intentos por reunir póstumamente su poesía. Quiero subrayar que este apartado del libro incluye una utilísima transcripción de partidas de bautizo y de matrimonio de personajes cercanos a la poeta y, claro está, los correspondientes a ella. No más dataciones postizas. Más adelante aparecen las fuentes localizadas de su poesía. El apartado abarca de 1873, con la aparición del temprano poema titulado Era el mundo a mi vista, hasta el año 1928, con el poema Pasa un poeta, escrito por la autora el año de su muerte. En el apartado Otros registros bibliográficos de la escritora se enlistan los poemas que aparecieron en antologías, las prosas, novela y cuento, compiladas en libros, los artículos y crónicas localizados en periódicos, otras prosas y cartas. Y, finalmente, aparecen los 64 poemas. Todo esto que estoy diciendo es casi la mitad del libro, ¿sí? Después aparecen los poemas. Todos ellos van cuidadosamente situados en lo tocante al momento personal y profesional de la autora en que fueron publicados originalmente. El editor registró otras fuentes donde aparecen y un aparato de variantes. Toda una lección de edición crítica para quienes quieran hacer investigación literaria. Monumental trabajo
El del doctor Ángel Fernández destaca por su escrupulosidad y por su profundo conocimiento del contexto decimonónico mexicano. Cuando digo esto último, no me refiero solo a su erudición en lo tocante a nombres, fechas y estéticas en juego, que es notable, por cierto, sino a su juicio y sabiduría para buscar en los lugares más oportunos y a veces recónditos los datos bibliográficos, hemerográficos y genealógicos, a veces, insisto, muy oscuros, o en todo caso francamente novedosos, incluso para quienes presumimos alguna familiaridad con la obra de Laura Méndez de Cuenca. Así, no solo se trata de una edición que restituya la importancia estética e histórica de la poesía de aquella escritora entrañable y admirable, sino que es una investigación que aporta una ingente cantidad de información e interpretaciones a pasajes amplios de la vida literaria mexicana del siglo XIX. Habrá de añadir, para cerrar, que a diferencia de libros académicos cuya erudición los torna eficaz material soporífero, el del doctor Fernández está escrito con donaire, con saber, pero también con sabor. Es, en última instancia, el exquisito tributo de un poeta a una colega de pluma. Doctor, muchas gracias. Está disponible para quien quiera adentrarse desde una mirada histórica y los que nos gusta adentrarnos desde la crítica literaria, también tenemos aquí material. Y desde muchas miradas, desde una mirada feminista, desde una mirada de historia de las mujeres, desde muchas posibilidades, están aquí los materiales, no solo ya, digamos, listos o digeridos, nada más desde la mirada literaria, sino están aquí toda la investigación de archivo. Lo que a mí me interesa, la dimensión que a mí me interesa comentar en esta ocasión, pues es la de la edición crítica de este libro, porque aunque el doctor Ángel José no lo anota aquí con mucha modestia, nada más pone compilación, estudio preliminar y edición, bueno, esto es una edición crítica y es ejemplo de lo que puede ser una edición crítica, que puede ser muchas cosas, no solo lo que está aquí, y algunas de esas cosas quiero comentar. En primer lugar, me interesa, igual que ya dijo muy claramente Leticia, este libro tiene un estudio introductorio de 300 y tantas páginas, entonces uno dice, voy a leer todo esto y se deja leer de una manera muy amena y está dividido en 3 o 4 grandes bloques. El primero es una especie de repaso de la biografía, de una especie de biografía intelectual de Laura Méndez, y aunque uno pudiera decir, ahí está la biografía de Milada Bazán, que uno pensaría pues que era la biografía, pues hay por ahí unos datos que nos descubren lo que Milada advierte, y es, bueno, en todas esas partes donde no tenía yo información, pues puse para rellenar esos huecos de información, pues inventé un poco de lo que pudo haber ocurrido. Entonces, es una perspectiva del discurso biográfico, tal vez válida, pero que ha distorsionado la percepción que podemos tener de Laura Méndez, y para quienes sí nos interesa seguir paso a paso, y bueno, el escrúpulo que yo conozco del doctor Ángel José, de saber el dato exacto y preciso de las cosas, es desesperante una biografía de esa, como la que mucho tiempo estuvo vigente de Antonieta Rivas Mercado, y que también era la mitad, pues un poco de llenar esos huecos de indeterminación, y que es una perspectiva histórica, pues tal vez válida, pero que hoy nos parece rebasada. Entonces, lo que aquí hay, pues, es otra mirada, en donde yo tenía además ciertos datos de su relación, porque es algo que interesa mucho, su relación con Manuel Acuña, en donde uno terminaba diciendo, desgraciado Acuña, y la realidad es que en esta biografía, pues, yo me reconcilio con la fuerza de Laura Méndez, con la manera como manejó con estos datos que ahora tenemos, esa relación, y ya no me parece que sea una cosa tan desequilibrada, y en fin, como que las culpas se cargan de otra manera, y ese era un discurso que estaba ya muy hecho y muy de tan hecho parecía realidad, ¿no? Pero después de esa primera parte viene un estudio de recorrido de 3 etapas, porque divide en 3 etapas la producción poética de la autora,
una etapa de iniciación, otra de consagración y otra de de la etapa madura, pero donde también hace experimentación. Y en esa etapa va estudiando las características más formales de la poesía, y esa parte a mí me resultó modélica de cómo enunciar un análisis de una obra poética, porque está ahí con mucha claridad el tipo de verso, de poema, de estrofa, de verso, del que se trata, de rima, y un análisis temático, en fin, de las cosas que iban resultando pertinentes. Entonces resulta modélico de una aproximación, pero ese análisis en el que muchas veces suele quedar la crítica literaria, en hacer análisis del número de sílabas o de tipo de verso, que pues está muy bien, pero ¿hacia dónde nos lleva? Aquí está complementado por una apreciación de los cambios, de esos cambios que significan en la madurez de la escritora y cómo va experimentando o va incurriendo en determinados ejercicios poéticos que nos van dando cuenta también del tipo de experimentación poética al que fue capaz de llegar o al que no. Y eso permite desmontar algunas atribuciones que pues se habían hecho, y resulta que con ese análisis tan puntual del tipo de métrica o el tipo de poesía que hacía, pues no eran pertinentes esas atribuciones, y eso para la crítica literaria son datos muy valiosos. Y en una tercera parte, donde explica cuáles van a ser sus criterios de edición, uno queda muy enterado de cuál fue el procedimiento. Son 2 o 3 paginitas donde está uno enterado del procedimiento de lo que va a ser prácticamente la otra mitad del libro, que es la edición crítica propiamente de la poesía. Porque lo que antecede y que resulta algo que yo creo que permite, esta es la parte a la que yo me refiero con la parte de archivo del investigador. O sea, un investigador normalmente te da el resultado de su investigación en un libro, que puede ser mucho más ensayístico o mucho más, en un lenguaje mucho más académico, seco. Pero pocos investigadores te dejan penetrar a sus archivos, en donde van haciendo su cronología, anotando cada cosa que van observando, y aquí lo organizó por una cronología. Entonces tenemos de cada año y en cada fecha en donde aparece un poema, el dato exacto de cuál poema, dónde apareció y qué le estaba ocurriendo en su vida. Eso es un material que, si nosotros queremos estudiar la cuentística de Laura Méndez, nos sirve por igual. Si queremos estudiar su novelística, igual nos sirve. Si queremos hacer una biografía de mujeres, nos sirve, porque pues nos está dando entrada, y eso habla de una generosidad increíble, a un archivo que da para muchos ensayos más, y que está diciendo, pues si ustedes quieren hacer eso, háganlo, porque aquí están los elementos. Y con esos mismos elementos va a permitirle después, en la parte de la edición crítica, pues en realidad valorar las versiones que existen y la causa por la que pudo haber sido determinado cambio en una lección, como se llama en edición crítica, o sea, una lectura de un verso, una manera de decir un verso en un año, y luego 10 años después cambia la manera de ese verso, aunque sean las mismas sílabas, pero hay otra manera, y entonces el hecho de cruzar vida y variantes, pues nos permite acceder a una riqueza impresionante en la parte de la edición crítica. Es poco común, la verdad es que es modélico esta manera de hacer edición crítica, porque es poco común que cada pieza tenga una especie de explicación del clima sentimental que tenía en ese momento Laura Méndez, o a veces no es sentimental, a veces es que la mandaron o le están fastidiando, que ha expuesto muy bien Leticia, la dificultad que tenían las mujeres para que, aunque es una realidad que ahí están en la vida pública, pues no estuvieran siempre como bajo una mirada sesgada, una mirada inquietante
de lo que están haciendo. Y bueno, finalizo hablando en términos generales de que para hacer una edición crítica, el paso número 1, que muchos editores críticos se brincan, y los que están aquí criticados, vaya que de eso careció, y esa es la parte más importante, fundamental, sin ella no hay edición crítica, es la de la requencio. Esa requencio que en realidad no es otra cosa sino ir a los archivos, o en este caso a los periódicos, porque cuando hablamos de siglo XIX, pues en realidad no podemos hablar casi de libro. La manera de publicar en el XIX pues era en periódicos. Ir a los periódicos, y eso ya es toda una aventura, y trabajando desde Jalapa, ojo, que no es venir a la Ciudad de México para ir a la hemeroteca, los fondos están algunos digitalizados, pero no todos, y luego no todo está ahí tampoco, entonces hay que estar en una hemeroteca y en otra. Y en esos periódicos, imagínense lo que significa hacer la búsqueda, aunque los periódicos eran de 4 hojas, de 4 páginas, hacer la búsqueda pues día por día de donde Laura Méndez publicó alguna cosa, pues hay que buscarse en todo el año. O sea, donde uno encuentra el rastro de un dato, lo que hace un investigador pues es en buscar en todo, en una gran cantidad de tiempo para seguir rastreando esos testimonios. Entonces, todo lo que significa que fueron, y es lo que yo quiero preguntar, ¿cuántos años de trabajo hay aquí y cuáles fueron las estrategias para poder estar como omnipresentemente en tantos archivos? Porque no es que esté el periódico en un solo acervo, sino uno tiene que estar buscando en distintos acervos para tener las piezas completas de un periódico. Pues todo lo que eso significó, esa requencio, y ya con esa requencio entonces se puede establecer un texto de manera fiable. Y el único aspecto en el que ligeramente pues tenemos diferentes tradiciones en Veracruz y en Ciudad de México es que en Ciudad de México, en la Escuela de Edición Crítica de Ciudad de México, le paramos en donde muere el autor, o al menos en donde sabemos que no dejó escrito a punto de publicarse algo, y no hacemos la requencio, sí, pero no el contraste, el cotejo, la compulsa de las ediciones que deja después de la muerte, porque aquí sí está incluido, y es un trabajal, el haber cotejado ediciones que uno, después de ver el montón de ratas que arrojan, uno dice, bueno, este trabajo nos permite decir fehacientemente lo espurias que son todas estas ediciones. Pero, pues más allá de ese trabajo de recepción, y en realidad tiene un nombre, pero bueno, de cómo se siguió transmitiendo la obra, pues en realidad lo que nos lleva a decir es, bueno, todo esto habría que hacerlo a un lado y quedarnos con esta edición que pues no solo nos da el resultado de una gran investigación, sino importantísimo, nos da el archivo para que nosotros hagamos bastantes más investigaciones que pueden salir de este volumen. Entonces, pues yo agradezco este archivo abierto, porque pues son autoras que nos interesan mucho y que hay todavía mucho que trabajar aquí. Muchas gracias. ¿Por qué puse la cronología, vida, obra y relaciones? Se lleva 100 y pico de páginas. Porque hay mentiras por todos lados. Cada crítico dice una cosa, no dice de dónde la sacó, se equivoca en el dato, se equivoca en el año, se equivoca en la persona, se equivoca en lo que ocurrió. Y dije, no, voy a revisar todo desde el principio, para que todo documentado, para que si hay algún problema, de que alguien dice que fue tal cosa, pues ahí busca la paginita y dónde está el dato, busque, ¿verdad? Ahí está. Y fui también al archivo notarial, eclesiástico, a buscar muchas referencias, porque copiamos las mentiras, nos encanta copiar las mentiras, y después se vuelven verdades, y cuando esa mentira se vuelve una verdad es muy difícil deshacer esa malversión del dato. Por ejemplo, el esposo de Laura Méndez de Cuenca firmó como Agustín F. Cuenca. En la partida matrimonial con Laura Méndez dice Agustín Fidencio Cuenca.
Yo, surprise, cuando encuentro la fe de bautizo, no se llama Agustín Fidencio ni Agustín Francisco, como dice otro colega, sino Agustín Feliciano Cuenca, que es el nombre de su abuelo. Entonces ya está ahí la fe de bautizo en su lugar, para que vean que no es Agustín Fidencio ni Agustín Francisco, es Agustín Feliciano. Una minucia, pero hay que corregirla, ¿verdad? Por esa razón de tantas incoherencias y erratas y mentiras, e imaginaciones, nos da mucho por imaginar nuestras cosas. Y cuando no conocemos el dato, como aclara por ahí afortunadamente Vilada en su biografía, que por cierto es una biografía gigantesca, y yo le preguntaba, oye, ¿dónde sacaste este dato? No lo encuentro por ningún lado. Ya va a aparecer la hora, O sea, no sé, ¿en dónde encontraste tal periódico con tal poema? No existe. El poema sí existe, pero no donde ella dice. Entonces, un desastre. Entonces dije, no, todo desde el principio. Vamos a hacer la compulsa, hacer la concentración de las obras, ver las variantes, citar las innumerables erratas y variantes de texto y dejarle a doña Laura su palabra. Que de eso se trata, ¿no? Fue muy ninguneada, perdonen, pero a veces me da coraje. Primero los contemporáneos de Acuña le echaron la culpa del suicidio de Acuña y la ningunearon, la mandaron al ostracismo. Después se casó con Agustín Cuenca, el íntimo amigo de Manuel Acuña, y la mandó a parir hijos y a encerrarla en un cuarto de vecindad o no sé dónde, y entonces no le dio su lugar como mujer ni como preso. Yo entiendo que los hombres nos enamoramos, ¿no? Y ella se enamoró simplemente. Se enamoró de un hombre enfermo, pero tenía muchas enfermedades, tenía muchos problemas. También tengo la genealogía de Manuel Acuña, por cierto, se los aquí, porque me llamaba mucho la atención dos médicos posteriores a la generación de Manuel Acuña en la Escuela de Medicina hicieron diagnósticos sobre la salud de Manuel Acuña y dicen cosas verdaderamente atroces sobre la persona y la vida. No dejaba de crecer, ¿cómo se llama eso? Gigantismo, ¿cómo se dice? Popularmente, no sé cómo se llama. Bueno, tenía unas orejas del tamaño de un elefante, tenía el bocio exoftálmico, síntoma de locura, dice uno de sus médicos que hace el análisis. Entonces, estaba enfermo, no tenía dedos en los pies, tenía solo muñones. Ahí está la degeneración. Tenía que usar unas botas de estas militares altísimas, con unos cabetes para poder caminar como muñeco de cuerda. No podía caminar normalmente porque se caía. Era disléxico, no podía leer sus poemas. Entonces era un cúmulo de enfermedades. Y de este sujeto se enamoró Laura Méndez, ¿no? Ahora, yo supongo que esta no es la poesía de Laura Méndez de Cuenca. ¿Por qué? Porque si leemos con atención la epístola de Acuña, escrita en abril del 72, cuando comienza, de hecho, la relación con él, dice que no se tiene que rajar y que tiene que decir la verdad y que tiene que ser la voz cantante de una realidad que ya no quiere escribir, lo cual implica que había escrito otras cosas, no las conocemos, hay que buscarlas. Y después, es decir, hay 3 etapas que yo vi, que es lo que se consigue, pero hay que ver eso que está por ahí perdido. Y otra cosa, un librito de fábulas en verso que propuso al Ministerio de Instrucción Pública como libro de texto, con ejemplos didácticos para los niños.
y se lo rechazaron. Entonces se quedó disperso y solo se consiguen dos, aquí están los dos. Pero hay que buscar el manuscrito. Yo tengo una hipótesis en dónde está y no se los voy a decir. Desde luego que no se los voy a decir. No, es muy sencillo. En el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública debe estar el manuscrito de los cuentos en verso de Laura Méndez. Hay que ir a buscar eso. Búsquenlo, por favor. La mordaza se llamaba. Escribió el texto de una zarzuela. Dicen los periódicos, la escritora Laura Méndez de Cuenca acaba de enviarnos el texto de una zarzuela. Fulanito de tal, un músico le va a poner la música. Acto seguido desaparece la zarzuela. No está en ningún lado. Ya fui al archivo de la censura en el fondo histórico de en la bóveda de la UNAM y no está. Porque dije, debe estar ahí, pues si la censuraron, ahí está. No apareció. Pero bueno, debe estar en algún lugar. Entonces, ¿por qué hice esta cronología? Bueno, al principio, porque preferí ponerlo y poner las fuentes para cruzar con todos los errores que todo lo posible el lector pueda encontrar, y si tiene duda, mejor que busque el dato. Yo me pude haber equivocado en la transcripción, soy humano. Pero bueno, ahí está la fuente, la página, el folio, lo que sea, y entonces ahí se puede conseguir cruzar la información si es que yo me equivoqué. Puede ocurrir. Pero, ¿por qué dije que me da coraje con la vida de Laura Méndez? Porque primero sus contemporáneos la ignoraron. Le echaron la culpa del suicidio. Después hicieron una cortina de humo, y ese creo que fue Altamirano, que le echó la culpa a Rosario de la Peña del suicidio de Acuña. A Rosario de la Peña no le tocó ni la uña, porque le gustaba, además era espantoso, ¿no? Y Altamirano le dijo, ¿qué hiciste, Rosario? ¿Por qué obligaste a este muchacho a que se matara? Y ni se enteró, porque no estaba en sus planes. Entonces, el trato con su madre, desde el principio tiene problemas con su mamá. Yo no encontré datos sobre su madre, bueno, encontré el fallecimiento, encontré el natalicio, encontré algunos datos, pero lo que me llama la atención es que en un poema, en la primera etapa, que se titula Infortunio, que es donde habla de su relación muy caótica y muy triste con su madre, dice, me lanzaste al terreno para mal, me lanzaste. Dice, nunca tuve un beso, nunca estuviste cerca de mi cuna. Entonces dije, desde ahí comenzaron los problemas, ¿no? O sea, una familia disfuncional. La señora parece que tuvo después otro marido, no sé cuándo porque no encontré los datos, pero tenía mucho dolor contra su madre porque se fue de la casa. Pero a lo mejor la mamá tenía razón, porque el padre también parece que era un tipo muy nefasto, que no es el general Ramón Méndez, que algún editor dice que era un general. No era general, era un comerciante, era otra persona. Sí, hijo, familiar de un militar español, asturiano, por cierto, que fue funcionario en APA, en Hidalgo, y es un sujeto muy el padre, ¿no? Pero finalmente le dio libertad a la hija. Pudo estudiar, y es una cosa rara, estudió 2 carreras, propiamente dichas. La enseñanza de las primeras letras y la enseñanza secundaria. No era una mujer improvisada, era una mujer que estudiaba, que leía, y que tenía una cabeza muy bien organizada. Entonces, le perdonamos lo humano, porque la pagó mal toda su desdichada vida. Y entonces, creo que lo más valioso de esta edición es que por fin están en sus lecciones sus poemas, algunos de los cuales no están en ningún otro lado más que aquí, porque tuve la fortuna de encontrar en periódicos poemas que no habían sido compilados por otros.
ni siquiera mencionados por la autora. Y seguramente van a seguir apareciendo, ¿no? Yo ya mismo me encontré, por eso digo que no es una edición definitiva, porque yo al menos tengo noticia de 3 poemas que no he encontrado. 2 versiones de un poema y otra versión de otro poema que lo encontré después que ya estaba impreso el libro. Entonces va para la segunda edición. Les agradezco mucho. Si pueden leerlo, léanlo. El libro comienza en la página 334. Lo demás no lo lean. Si tienen duda, vayan a eso. Vean los poemas primero. Es una gran autora. Es una gran autora que hay que leer y hay que reconocer. Se le reconoció su vida, pero ahora está olvidada. Y yo creo que aquí está la oportunidad de poder hacer una revisión de su obra. Y no solo de su poesía, aquí está la poesía. Y hay que ver los demás. Les agradezco mucho su atención y les agradezco mucho a ustedes su presencia y a todos. Muchas gracias. Si pueden leerla, lean. Preguntas. Perdón, acaba de mencionar que tenía relación con Asturias, ¿verdad? Sí, el abuelo era asturiano. El abuelo paterno. Un 10% de carne. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Emil de Forley, padre, el abuelo. Era pastelero. Hoy me acordé de él porque pasé por la Plaza de las Vizcaínas. Ahí estaba su pastelería. Sí. Sí. Bueno, yo recuperaría algo que ya preguntó Rosa América, y es ¿cuánto tiempo supuso el trabajo? ¿Cómo llegué a Laura Méndez de Cuenca? La conocí desde un principio para alguna antología por ahí, pero yo fui corrector de pruebas de una revista hace muchos años, en los años 70, La Palabra y el Hombre. Era corrector de La Palabra y el Hombre, y entonces iba a la imprenta donde se editaba la revista. Entonces se llamaba Editorial Libros de México, y sus propietarios eran don Fernando y don Porfirio Loera y Chávez Vélez, hijos de un gran editor que se llamó Rafael Loera y Chávez. Tenían un taller maravillosamente grande, eran muy generosos estos editores, y cuando yo tenía que corregir pruebas de último momento de La Palabra y el Hombre, me prestaban la oficina de don Jesús Silva Herzog para que yo contraprobara las pruebas. Entonces había que atravesar todo el taller. Estaba en una segunda planta la oficina de don Jesús Reyes Heroles, el bueno. Y un día, caminando con don Porfirio, que me llevaba a la oficina, vi en el suelo, literalmente en el suelo, un ejemplar de Poesía Rediviva, edición del Gobierno del Estado de México, 1977, que él imprimió. Y le dije, oiga, mire, hay un libro de Laura Méndez de Cuenca. Le dije, es dificilísimo encontrar libros de ella. Lléveselo, por favor. Lo recogí y me empezó el interés por Laura Méndez. Pero cuando apareció en 2006 la antología de las obras diversas de Laura Méndez, publicada por el Fondo de Cultura, la Universidad Nacional y la Fundación para las Letras Mexicanas, preparada por Pablo Mora y su ayudante, al que mucho le debemos, Roberto Sánchez, me dije, no es posible que se sigan cometiendo tales atropellos con un autor. Miles de errores. Y cuando me di cuenta que un poema titulado Cineraria, la mitad del poema de ese libro era copiado de una versión y la segunda parte del poema era copiado de otra versión, yo dije, algo anda mal. Algo anda mal. Entonces dije, no, yo tengo que hacer mi edición. Entonces comencé. 2006. Hagan la cuenta. Pero no respondiste, ¿cuántos años? Desde 2006, 18 años.
Una duda, tengo noticia de que Laura Méndez se encuentra cuando viaja por primera vez a California, funda una revista, pero lo sé por la biografía de Bazán, pero no sé, no hay mucho, no conozco más información de la revista. La revista se llama Hispanoamericana y está digitalizada. No sé en dónde, a mí me la van a pasar en fotografías. Yo solo conozco unas páginas. La hizo durante, no sé si 11 o 12 meses en San Francisco. Después se peleó con el socio la timó y entonces se quedó sin su empresita. Sí. Después también fue directora de La Mujer Mexicana, pero nunca dirigió un libro, un número, porque cuando regresó a México después de estancia en Estados Unidos, en 1905, la invitaron a que dirigiera la revista la Mujer, ¿no? La Mujer Mexicana. Le dieron el nombramiento y nunca dirigió un número porque algo pasó. No sé qué pasó, pero ella declinó, supongo, y no dirigió esa revista. ¿La revista de qué va? La revista era de tipo comercial, de tipo turístico, comercial, era para empresarios y con información miscelánea de atractivos de California, de atractivos turísticos, pero era de empresarios y para empresarios. Era como una revista comercial, fundamentalmente. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta, un último comentario. Viendo la situación de esta autora, ¿ustedes cómo comparan con la otra autora que no ha sido tan publicada, o no la han revivido tan continua que es con María Enriqueta? O sea, ¿qué comparación hay? O sea, ahorita Laura, hay publicación, ya no digo, la antología de el dedo del renglón. y luego, yo creo que las obras completas de la Universidad de México, ¿no? ¿Quién? Las obras completas. ¿De Laura Méndez? Siglo XXI, el Instituto Mexiquense. Y luego, 3 tomos, 2011. y luego los cuentos de la UNAM. Los cuentos de la UNAM, 2011, edición del inventor Roberto Sánchez. Te digo inventor porque cambia todas las palabras a cada rato. No se parecen en nada, absolutamente en nada, la poesía de María Enriqueta con la de Laura Méndez. Son dos registros, son dos sensibilidades. Creo que también está injustamente olvidada. Eso también. Yo estoy compilando la poesía de María Enriqueta. La estoy compilando, me cuesta mucho trabajo, no se consiguen las primeras ediciones, pero ya tengo ahí bastante acopio de lo que está en los periódicos. Sí vale la pena y si tengo vida lo voy a hacer. Digo, si no me lo ganan, ¿no? Me ganan y porque qué bueno. Muy bien. Bueno, no sé si tengan ustedes algo que agregar. Ángel, algo. Solo agradecerle su presencia, le agradezco infinito y a los presentadores de lujo que apadrinaron este libro. Y a ti, Agustín, por la edición, y a quienes hicieron el formato del libro, que no es un formato sencillo. La señora Guadalupe Marcelo tuvo una paciencia infinita para hacer este libro, cosa que le agradezco muchísimo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. El libro está a la venta. ¿Tiene nada más? Mi mamá está haciendo al público visitante, por favor, de no quedarse en los pasillos, hay que desalojarlos. Bueno, ¿llegaron tantos? Sí.
No tengo idea. Un día y ahorita está escuchando que la UNAM está lleno de errores. Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver.